Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, buena jornada para ustedes. Está frío hoy, miércoles 13, está fresquito. Pero la penúltima clase de inflamación, la tienen hoy, tiene la del viernes, y tiene la próxima semana, así que es la antepenúltima clase. ¿Sí? Como le digo, recuerden que miércoles que viene tienen que hacer el control teórico, que corresponde a la unidad de inflamación. Van a estudiar todo y le va a servir también para cuando la clase que viene, la clase de la semana que viene, en la que corresponde a inflamación, a los casos clínicos de inflamación, va a servir como de cierre de la actividad. Y después va a tener una evaluación y eso a la tarde. ¿Sí? La semana que viene no hay laboratorio, recuerden eso. Sé que ya les subieron las notas de las secciones de teórico y de la... ¿no? Y esto que el internet está lento, no sé, hace rato que está convirtiendo el archivo PDF. Está con frío, parece el internet. Em, Me va a empezar esto. Qué raro que tarde tanto. El control teórico la semana que viene sí es de inflamación. ¿Sí? Les recomiendo que vayan leyendo todo lo de inflamación. Y también les va a ayudar el hecho de que estudien para el tema de los casos clínicos que resuelvan, para que resolvamos bien, y les va a servir de cierre. Y teniendo en cuenta la información y los casos clínicos, es que va a ser el control sobre todo eso. ¿Sí? Ahí está. No hay nada. Está medio lentito el internet. ¿Qué le pasa? Bien. Estamos llegando, como les dije, esta es la antepenúltima clase, pero se podría decir que en cuanto a contenido es la penúltima clase, porque ya el viernes, la segunda sesión, terminamos con todo el contenido de inflamación. Lo que nos va a quedar es eh, la clase de casos clínicos de inflamación, que para aplicar todo lo que venimos viendo en esta unidad número 4 es fundamental para el punto de vista del desarrollo profesional el día del mañana, porque la mayoría de los procesos que nosotros desarrollamos pueden desencadenar un proceso inflamatorio. Comenzando, ¿se acuerdan que vimos inicialmente? ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Eh, Tengan en cuenta que lo que comenzamos viendo toda la otra semana que tienen que ver de las generalidades. Pasamos de las generalidades, inflamación aguda, un proceso sobre todo vascular, que había una vasodilatación vascular, que había un aumento de la permeabilidad, salud de líquido, proteínas, células. Principales células de inflamación aguda eran los neutrófilos a las 24 horas y que después estos se iban a reemplazar progresivamente entre las 24 a 48 horas por los macrófagos, junto con otras células mononucleares. Este proceso inflamatorio que es una respuesta frente a un agente exógeno que puede ser microorganismos, pero también a cualquier factor que desencadene un daño en el tejido. Por lo tanto, no solamente el proceso inflamatorio era fundamental como defensa, sino también que esta respuesta inflamatoria es esencial para la reparación tisular, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. Ten en cuenta que se debe eliminar tanto el agente etiológico que generó el daño, pero también se tiene que eliminar el exudado inflamatorio, se tiene que eliminar las células tisulares dañadas, que lo van a ocurrir a través de la fagocitosis, sobre todo a cargo de los fagocitos neutrófilos, pero por sobre todo a través de los macrófagos. ¿Sí? Ten en cuenta que las lesiones tanto en las células como en los tejidos van a activar una serie de acontecimientos que van a contener el daño, van a limitar el daño, y van a iniciar el proceso de curación, que la curación como tal vamos a entenderlo como un proceso por el cual se va a sustituir el tejido necrótico o dañado, lesionado, por células del parénquima
o del tejido conectivo. Ya vamos a ver bien de qué se trata esto. Entonces, reparación, como dice ahí el concepto, se va a reemplazar las células dañadas o lesionadas por células nuevas, ¿sí? O por células sanas, es decir, por la multiplicación de aquellas células que no han sido afectadas por el tejido y que van a proliferar, ¿sí? Que van a derivar parénquima o del estroma. ¿Qué es el parénquima, chicos? ¿Se recuerdan qué es el parénquima? ¿Qué es el parénquima? ¿Mm? ¿Qué es parénquima? En un órgano, el tejido. Tanto el parénquima como el estroma, Alfredo, son los tejidos, es lo mismo. Pero hay una diferencia entre parénquima y estroma. ¿Cuál es la diferencia? El estroma es lo que le da soporte. El parénquima es la porción funcional de un órgano. ¿Sí? Por ejemplo, los hepatocitos, por ejemplo. Ten en cuenta que en el proceso de reparación va a haber una combinación entre regeneración y formación de cicatriz mediante depósito de tejido colágeno. Eso va a depender de la gravedad de la lesión, tejido dañado, la capacidad de reparación de cada tejido. ¿Sí? La contribución de cada uno de los procesos, ya sea de cicatrización o de regeneración, va a depender, como le dije, la capacidad de regeneración del tejido y la extensión de la lesión, sobre todo, no es lo mismo una lesión superficial, que puede ocurrir solamente en una lesión epitelial, que una lesión profunda, que haya una gran pérdida de tejido epitelial, junto con una gran pérdida de tejido conectivo. Entonces, en la regeneración como tal, el tejido dañado, o en este caso, luego una extirpación por una cirugía para donar, ¿sí? El tejido dañado, hablando del hígado, ¿no? El tejido dañado va a ser reemplazado por células del parénquima, ¿sí? Y la regeneración como tal va a buscar recuperar tanto la forma o la estructura de un órgano y además la función, que es esencial. Entonces, condiciones esenciales para que ocurra la regeneración, como dijimos, va a depender del tipo de tejido, de la extensión de la pérdida de tejido y del grado de organización de la estructura perdida. Sí, como les decía, la regeneración tiene que ver con el proceso de proliferación de las células y tejidos para reemplazar estas estructuras dañadas perdidas. Y va a variar de acuerdo a los tipos de tejidos. ¿Se acuerdan cómo las células? ¿Cuáles son los tipos de células de acuerdo a la proliferación? ¿Cómo se clasifican? ¿Saben? ¿No? Eran estables, permanentes y lábiles. Lábiles, aquellas que se multiplican constantemente, como por ejemplo en piel mucosa. Estables, por ejemplo, el músculo, por ejemplo, los hepatocitos, que se encuentran en G0, pero frente a estímulos pueden entrar en G1. Y permanentes son aquellas células que tienen casi nula capacidad replicativa, como las neuronas. Ahora bien, en la cicatrización, el tejido perdido va a ser reemplazado por tejido conectivo. ¿Sí? Por eso vamos a tener sobre todo una cicatriz fibrosa. ¿Para cuándo qué? Va a permitir, sobre todo, fíjense la diferencia con lo que vimos anteriormente. Regeneración va a permitir lograr la recuperación tanto de la estructura como de la función. Mientras que la cicatrización nos va a permitir, sobre todo, recuperación de la morfología, más que todo de la estructura del tejido. Ten en cuenta que el término fibrosis hace referencia al depósito extenso de qué, de fibras colágenas. ¿Sí? Ten en cuenta que eh, frente a inflamación crónica que se perpetúa en el tiempo, se asocia a un tejido, sobre todo que vamos a ver con la próxima diapositiva, asociado con un depósito mayor de colágeno que va a permitir un proceso de fibrosis o cicatrización.
Vamos por acá. Entonces, cicatrización, sobre todo va a permitir devolver estructura el tejido, más que estructura, va a permitir darle cierta rigidez o cierta, que sea más sólido el tejido, vamos a ver frente a distintas lesiones. Este es un esquema, si no me equivoco, del Robbins de la edición número 8. Y que podemos ver, tenemos un tejido que se encuentra en hemostasis, en homeostasis, en estado en equilibrio entre proliferación y apoptosis, y que frente a distintos estímulos se va a lesionar el tejido. ¿Se acuerdan que cuando vimos el proceso de adaptación celular, tenemos que relacionarlo con esto? Lo que se va a dañar son las células, pero que van a repercutir claramente en el tejido. Y frente a una lesión vamos a tener una regeneración o una reparación. La regeneración que podemos ver acá a la izquierda, sobre todo esta regeneración se va a restituir completamente, sobre todo en tejidos lábiles, como por ejemplo a nivel del epidermis, el tubo digestivo, devolviendo tanto la función, ¿sí? ¿Función y qué? Era función y la estructura, pero por sobre todo la función. Perfecto, la morfología acá también. Acá tenemos, por ejemplo, estos tejidos, que por ejemplo, frente a una extirpación, ya sea parcial eh, hepática, o si se extrae una porción de, por ejemplo, un riñón, o parte de un riñón, va a tener la capacidad de multiplicarse. El órgano, por sobre todo, asociado a esta capacidad, es a nivel hepático, sobre todo tras una donación parcial, que se va a regenerar y va a devolver tanto la morfología más la función del órgano, versus la reparación que podemos ver, lesiones de gran calibre o procesos inflamatorios crónicos, que va a haber un gran proceso de depósito de fibras colágenas. Este depósito de fibras colágenas va a desencadenar un proceso de cicatriz, que se va a devolver acá, sobre todo la morfología, pero esto que se recuperó acá y esto, hay una pérdida de la función, no se logra restituir la función completamente. ¿Estamos claros por ahora? ¿Mm? Bien. Entonces, tras una lesión aguda, puede producirse la curación, una regeneración de estructura tisular, ¿sí? O mediante la formación de cicatriz. Perfecto. Un poquito más. Aquellas lesiones superficiales, tanto en piel como en mucosa, ¿sí? Em, con simplemente la proliferación epitelial va a restituir completamente la estructura de los tejidos. Pero, como vamos a ver en esta otra diapositiva, ¿sí? Cuando esta lesión daña la MEC, que es la matriz extracelular, esta matriz que va a estar compuesto por distintos elementos, proteínas, proteoglucanos, eh, cuando se ve dañada, el tipo de curación lo que va a predominar sobre todo es la formación de una cicatriz. Y cicatriz entendemos por un exceso, un depósito sobre todo de fibras del tipo, dije, fibras, fibras, colágeno, perfecto, fibras colágeno. Ten en cuenta que la matriz extracelular tiene un factor importante tanto en el proceso de regeneración como en la reparación. La regeneración y la recuperación del tejido normal tras la lesión, ¿sí? Va a necesitar sobre todo de una matriz celular intacta. Si la matriz extracelular, como podemos ver ahí, se lesiona, ¿sí? La lesión se va a reparar sobre todo mediante el depósito de tejido fibroso y la formación de matriz. Una pregunta, ¿cuándo va a regenerar? ¿Cuándo va a cicatrizar? Ten en cuenta que dijimos que hay distintos factores a tener en cuenta para que un tejido se repare o cicatrice. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto, vamos a ver distintos tipos de tejidos, de acuerdo a la característica reparativa o proliferativa de estas células. Aquellos que se dividen constantemente, como dije recién, epitelio o mucosa, sobre todo,
que se encuentran en división continua en los tejidos estables. Aquellas células que no se dividen, como sobre todo las neuronas, tejidos permanentes, y aquellos quiescentes, se podría decir, que son los tejidos estables. Los tejidos senescentes son aquellos que son permanentes, como la neurona. Senescentes, neuronas, quiescentes, están quietos, se podría decir, que son aquellos estables, como los hepatocitos. Entonces, tenemos células lábiles, que están en constante proliferación, en alto índice mitótico propio de epitelios o mucosas, ¿sí? Que frente a distintos estímulos, sobre todo, se pueden dañar y se recuperan fácilmente. Tengo, por ejemplo, acá células estables o quiescentes que se encuentran en estado G0. ¿Se acuerdan del ciclo celular G0, G1? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Mm? Perfecto. Entonces, cuando estas células que se encuentran en G0 tienen un índice de replicación sumamente bajo, pero estas células, frente a distintos estímulos, factores de crecimiento, estas células van a entrar en G1 frente a estos estímulos y van a ser capaces de reconstituir el tejido. Por lo tanto, vamos a tener células parenquimatosas, sobre todo hepáticas, como dijimos, células del parénquima renal y también células del parénquima pancreático. No avanza esto. Células permanentes, como son aquellas células que generalmente tienen un índice de replicación sumamente bajo. Vamos a tener células musculares, sobre todo cardíacas y estrías, que tienen bajo índice de replicación o casi nulo. Neuronales, ¿sí? Las células que se encuentran en estado de senescencia, que no se replican, ¿sí? Este, ¿qué pasa? Entonces, estas son células senescentes, mientras que las otras eran quiescentes. Estas células, como dije, se encuentran senescentes, que están quietas completamente, han abandonado el ciclo celular. Por lo tanto, es un condicionante importante frente a los tejidos, si sus células pueden proliferar o no. Y en base a eso, va a depender el tipo de reparación que va a ocurrir en estos tejidos. Entonces, para regeneración y reparación tenemos en cuenta la capacidad proliferativa de las células. Y además vamos a ver que van a depender de los componentes de la matriz extracelular, de, como dijimos recién, de la proliferación celular, y a partir de la vía de transducción de señales. La vía de transducción de señales es el proceso por el cual tenemos el receptor que se une a su ligando específico, que puede ser extracelular o intercelular, y que va a desencadenar una vía de transducción de señales que va a inducir a estas células a proliferar, a madurar, con el fin de regenerar el tejido o a sintetizar distintas sustancias que induzcan la proliferación tisular o que favorezcan la reparación tisular. Por eso es importante que recordemos estos elementos. La matriz extracelular, esta estroma que podríamos decir, ¿sí? Recuerden que es estructura de soporte y la matriz extracelular va a servir de soporte favoreciendo la integración celular. Van a favorecer, van a mantener la polaridad de las células, favoreciendo qué cosa, el resamblaje de las estructuras, y van a participar en la angiogenia. ¿Qué es la angiogenia? ¿Qué es la angiogenia? ¿Qué es la angiogenia, chicos? Es la formación de nuevos vasos, a partir de vasos preexistentes. Eso va a ver un poquito más adelante. Entonces, dentro de la matriz de la MEC, vamos a tener que le va a dar soporte mecánico para el anclaje de las células, como le dije, favoreciendo la migración de estas células, además de manteniendo la polaridad, como le dije, celular, ¿sí? Y dentro de las células, que son fundamentales en el proceso de reparación, vamos a tener los fibroblastos. ¿Por qué creen que es fundamental los fibroblastos? Yo lo dijimos varias veces, pero tomando matecito.
¿Por qué? ¿Qué le parece? ¿Los fibroblastos qué sintetizan? Los fibroblastos sintetizan las fibras colágeno. Los macrófagos, recuerden que estaban los M1 y los M2. Los M1 con función más bien microvicida y los M2 más bien antiinflamatorios y que favorecen a través de liberar distintos mediadores como el factor de crecimiento transformante beta, favorecen la cicatrización y reparación. ¿Sí? Factores van a liberar estas células, por ejemplo, distintos factores de crecimiento, citoquina y quimioquina. Quimioquina van a favorecer la quimiotaxis, el reclutamiento de otras células inflamatorias para favorecer el proceso cicatrizante. Van a favorecer la quimiotaxis de células como los fibroblastos, para que lleguen, migren, proliferen y sinteticen las fibras colágeno. Con esto forman el tejido conectivo fundamental. Control de la proliferación celular. Recuerden que tenemos acá el ciclo celular. Recuerden que en el ciclo celular teníamos la fase G1, ¿sí? Que era la fase presintética, es decir, que constituía la porción de síntesis de ADN. G2, que era la premitótica, y la M correspondía a ¿qué? La M, ¿Mm? ¿Qué era la M? Fase de mitosis. Perfecto. Aquellas células quiescentes que están quietas, pero que pueden entrar en el ciclo celular, se encuentran en G0. Y frente al estímulo van a entrar en el estadio de G1. ¿Sí? Solamente aquellas células quiescentes. Porque las senescentes se encuentran en estado permanente sin poder replicar. Entonces las células de G1 van a progresar por el ciclo celular. ¿Sí? Y ten en cuenta que el ciclo celular consta de los distintos checkpoints o los puntos de control que van a regular que la célula esté óptima para poder replicarse. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué regulaba el G1S? G1S regula sobre todo la integridad del ADN antes de la replicarse. Mientras que el G2, el control, punto de control, G2M, va a comprobar sobre todo, perdón, va a comprobar sobre todo el ADN tras la replicación y va a vigilar, va a regular o va a controlar si la célula puede entrar en fase de mitosis. ¿Estamos? Entonces eso es fundamental que lo recordemos. Fíjense los distintos factores de crecimiento fundamentales. Vamos a tener acá el factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento transformante beta, fundamental, es uno de los más importantes con respecto al proceso de fibrosis, cicatrización y reparación. Factor de crecimiento derivado de plaquetas. Factor de crecimiento de endotelio vascular que va a favorecer la proliferación y migración de las células endoteliales, fundamental en el desarrollo de angiogénesis. Con respecto al hígado, factor de crecimiento de hepatocitos. ¿Sí? Fíjense la cantidad de factores que van a ser múltiples, que se van a liberar y que van a tener distintos roles en estos procesos de proliferación, síntesis de matriz, reparación tisular. ¿Sí? Ten en cuenta que la proliferación de muchos tipos celulares tiene que ver con distintos factores de crecimiento, que son los que estamos viendo ahí. Ten en cuenta que estos factores van a tener distintas dianas celulares que pueden ser múltiples o limitadas, ¿sí? Van a tener función desde el punto de vista de movimiento, de contractibilidad, diferenciación, angiogenia, como les fui nombrando. Entonces, por apagar el computador, voy a conectar, denme un segundo. Descansen su mente. Y si se me apaga, perdemos todo. Ahí está. ¿Se escucha bien? Hola, hola. ¿Se escucha bien? Perfecto. Entonces, tengan en cuenta que todos estos factores de transcripción, factores de crecimiento, perdón, que van a cumplir distintos roles, obviamente van a actuar como ligando y que se van a unir a sus receptores específicos de esta célula. Y así van a permitir, ¿qué cosa? Como les dije yo, la transducción, la transmisión de señal de la célula diana. ¿Sí? Y en estas células, estas señales,
van a estimular la transcripción génica para cumplir distintas funciones. Entonces, factor de crecimiento epidérmico, como le dije, factor de crecimiento de hepatocitos, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento transformante beta fundamental para la cicatrización y reparación. Vía de transducción SL tiene que ver con lo que le venía también hablando recién. ¿Sí? Ten en cuenta que hay un receptor que se une a su ligando, va a permitir la transducción de señales, con la consiguiente transcripción génica que va a favorecer la liberación de distintos mediadores y distintas funciones. Tengan en cuenta que la transmisión de señales, ¿recuerdan cómo se clasificaban? De acuerdo a la síntesis y liberación de sustancias que iban a actuar de manera con la misma célula, una célula que libera un contenido y actúa sobre la misma célula, otra que actúan sobre células vecinas y otra que actúan sobre células a distancia. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Teníamos las autócrinas. ¿Cuáles eran las autócrinas? Las autócrinas que, aquellas células, ¿qué pasaba, Alfredo? Para una misma célula, autócrinas. Las parácrinas, sobre todo, las parácrinas eran aquellas que sobre células vecinas. Perfecto, células adyacentes. Y después tenemos la otra, con este esquema va a quedar más claro, lo que vayamos repasando. Entonces tenemos autócrina, tenemos acá autócrinas, perdón, autócrinas, la misma célula, paráquinas, células que están adyacentes o vecinas, y la última, la endocrina o endocrina, que tiene que ver con el punto de vista de que tienen amplio recorrido celular. ¿Sí? Entonces estas células se van a unir a sus respectivos receptores y van a desencadenar distintas funciones en estas células. ¿De qué va a depender la función? Sobre todo de cuál es el tipo de factor de crecimiento que se libere. Y en base a eso va a desencadenar distintas señales y por lo último va a desencadenar distintas respuestas. Tenemos en cuenta que, antes que me olvide, dentro de los factores de transcripción que van a sobre todo la proliferación celular, ¿sí? Vamos a tener aquellos, sobre todo asociados a MYC, sobre todo a otro que tiene que ver con P53. ¿Se recuerdan P53 qué hacía P53? ¿No? ¿Qué hacía P53? Es un gen supresor de tumor. Por lo tanto, ¿qué puede inducir P53, por ejemplo? ¿Qué creen que podría inducir? Puede inducir, primero, frenar el ciclo celular, censa el daño del ADN, frena el ciclo celular y ver si se puede reparar el daño. Entonces va a estimular la reparación del ADN. Si no lo puede reparar, si no se puede reparar, como dijeron bien, induce la muerte. ¿Qué muerte va a inducir? ¿Necrosis o apoptosis? ¿Qué le parece? Apoptosis. Bien. Recuerden que la prueba solemne número 2 es acumulativa, ¿sí? Así que va a haber preguntas de necrosis, de apoptosis, que ya lo saben. Ahora bien, tenemos una célula, una lesión. Como dijimos que la regeneración va a haber reconstitución tanto de la estructura o la morfología y de la función, sobre todo asociada a células del epitelio o órganos que tienen gran capacidad de regeneración como hígado. ¿Sí? Tengan en cuenta que en este proceso, ¿sí? La regeneración, como ya hemos dicho, tiene que ver con proliferación de células y tejidos que van a reemplazar las estructuras dañadas. ¿Sí? Fíjense acá. ¿Cuándo le dije que podía ocurrir esto a nivel hepático? ¿Durante qué proceso? ¿Mm? ¿Durante qué proceso? Sobre todo asociado a una
hepatectomía, perdón, parcial para donar esa porción. Entonces, regeneración se devuelve la estructura, mala función, asociados a órganos que tienen capacidad reparativa, como en este caso el hígado, y sobre todo para tejidos que tienen alta capacidad mitótica proliferativa, como tejidos con células lábiles, como por ejemplo epitelio, epitelio de la mucosa, ¿sí? A nivel gástrico, a nivel de la mucosa de la cavidad oral. Ahora, con respecto al tipo de regeneración, vamos a tener aquellas que obviamente van a ser fisiológicas y patológicas, y las patológicas que pueden ser eh, típicas y atípicas. La fisiológica sobre todo la vamos a encontrar en tejidos lábiles, y la patológica podemos tener en tejidos lábiles y estables. Ten en cuenta que aquellas lesiones en piel, como vimos anteriormente, piel o mucosas, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se recupera? Las lesiones superficiales en piel o mucosas. ¿Mediante qué proceso se van a recuperar? Y la totalidad o no. Entonces, ¿qué les parece? Lesiones superficiales, piel o mucosa, ¿mediante regeneración o mediante cicatrización? Lesiones superficiales. El término cicatrización, uno habla mucho de no cicatrizó la herida, pero ten en cuenta que cuando ampliamos el término, las lesiones superficiales hablan de que hay poco tejido perdido y que se va a recuperar completamente. Por lo tanto, ahí hablamos de regeneración, es decir, el concepto es el mismo, pero lo que tienen que saber diferenciar lesiones superficiales de lesiones profundas. Las lesiones profundas, sobre todo va a haber un proceso de cicatrización, que cicatrización alude a, sobre todo a reparación de tejidos más dañados. Em, por ejemplo, tenemos que diferenciar, por un lado, exacto, va a depender, pero ojo, Alfredo, eso va a depender también de los tipos de tejido, por eso le estoy preguntando en piel. Entonces, regeneración es cuando se regenera estructura y función. Mientras que la otra, la cicatrización, o fibrosis, sobre todo fibrosis, se recompone la estructura, pero no hay tanto, se pierde la función. Podemos decir acá que cicatriza la piel, sí, pero en realidad que tenemos acá hay una regeneración. ¿Entienden que regeneración es que se devuelve completamente la estructura más función? Quiero que quede claro eso. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esta es una mucosa, esta es una serie de mucosas, este es el bermellón del labio, que tiene alto índice proliferativo, se daña el tejido por X razón, ¿sí? Y esto se recupera completamente, se regenera. El hígado, recuerden que lo que va a ocurrir acá en el hígado es un ejemplo que vimos recién, que se va a regenerar. ¿Frente a qué? Frente a una, por ejemplo, sobre todo, a una hepatectomía parcial para donar, por ejemplo, ¿sí? Tengan en cuenta que lo que va a ocurrir a nivel hepático tiene una gran capacidad de regeneración, sobre todo, como le dije, asociado a una hepatectomía parcial, ¿vamos? Em, perdón, acá voy a avanzar acá. Perfecto. En una hepatectomía parcial, estas células, ¿cuáles son las células que van a replicarse, chicos? ¿Cuál es la célula del parénquima hepático? ¿Mm? ¿Cómo se llama? Son quiescentes, pero ¿cuáles son las células? Está bien, son células quiescentes, quiere decir que están en G0, pero frente a estímulos van a entrar en G1. ¿Pero cuáles son las células del parénquima, Catalina? ¿Y el resto? Los hepatocitos, perfecto. Entonces, la regeneración hepática, como van a leer en Robbins, como todo esto lo van a repasar en Robbins también, cuenta de tres fases. La primera fase es de sensibilización, la segunda fase es de proliferación y la tercera fase es que se limita a la proliferación celular. Sensibilización, ¿por qué? Porque la célula de Kupfer, ¿cuáles son las células de Kupfer? ¿Quiénes son las células de Kupfer? ¿Mm? ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes son las células de Kupfer?
¿Quiénes son? ¿Quiénes son las células de Kupfer? ¿Me acuerdan? Son los macrófagos tisulares, en este caso socio del hígado. Van a liberar interleuquina 6. Entonces, células de Kupfer, perdón, me borré de vuelta. Sensibilizas. ¿Qué va acá? Sensibilización. Las células de Kupfer o Kupfer van a liberar interleuquina 6. Interleuquina 6 va a sensibilizar ¿a quién? A los hepatocitos. ¿Para qué? Para luego, con los distintos factores de transcripción, como el factor crecimiento, distintos factores de transcripción ya sensibilizada esta célula, va a permitir que empiece a proliferar. Va a pasar de G0 a G1, ¿sí? Entonces va a proliferar el hepatocito. ¿Para qué? Para restituir al órgano. Y finalmente, una vez que haya restituido, un factor de crecimiento importante en esto, el factor de crecimiento transformante alfa, ¿sí? Y otro factor de crecimiento también asociado a esto, el factor de crecimiento asociado a los hepatocitos. Entonces, primera etapa, sensibilización a cargo de las células Cooper que van a liberar interleuquina 6 en los hepatocitos. Esto va a permitir la acción de distintos factores de transcripción que van a favorecer la replicación de estos hepatocitos, como el factor de crecimiento transformante alfa, como el factor de crecimiento asociado a hepatocitos. Y finalmente, en la etapa D, se finaliza la proliferación celular. Bien no se sabe cómo se regula la última etapa. Pero estos son en grandes rasgos los procesos asociados a regeneración a nivel del hígado. ¿Sí? Entonces, vamos a tener procesos de eh, vamos a tener procesos de reparación, teniendo en cuenta formación de cicatrices y fibrosis. Entonces, vimos anteriormente, para ir cerrando casos. Regeneración, ¿a qué alude? Regeneración, chicos. Regeneración era morfo, como dice ahí Catalina, más función. Asociados a tejidos que están completamente en capacidad replicativa, como mucosa, por ejemplo, piel, y ciertos órganos, por ejemplo, como vimos bien en claro ejemplo, hígado. Pero teniendo en cuenta que el daño no sea amplio, porque si el daño es amplio, la estructura que queda está muy dañada, sobre todo va a recuperarse por depósito de tejido eh, colágeno. Vamos a ver esto. Entonces, la reparación, por el tanto, va a poder darse en una inflamación crónica sostenida en el tiempo, ya sea, por ejemplo, el noxa, que son difíciles de erradicar, el tejido se va a dañar, proceso también por culpa del microorganismo, por culpa del mismo proceso inflamatorio crónico, que va a reparar mediante fibrosis, o heridas de gran magnitud, que lo que se va a reparar, por ejemplo, acá, es mediante tejido conectivo. Por ejemplo, pregunta, ¿qué creen que se puede, qué tejido, por ejemplo, o qué daño que estamos viendo ahora, puede reparar mediante formación de cicatriz? ¿Qué causa puede ser? A ver, ¿qué les parece? ¿Mm? ¿Qué patología que vieron en este laboratorio esta semana creen que puede desarrollarse? Por ejemplo, un infarto cardíaco, ¿sí? Este tejido, sabemos que la capacidad replicativa es muy poca, casi nula. Por lo tanto, al sobrevivir el paciente, este tejido va a sufrir un proceso de reparación mediante el depósito de fibras colágenas, va a haber un proceso de cicatrización de la herida por medio de una fibrosis. Ahora esa fibrosis va a devolver la función normal del corazón. ¿Mm? ¿Qué creen? Que no, pero sí va a ayudar a mantener la estructura del tejido.
Entonces, proceso asociado a la reparación mediante tejido conectivo o conjuntivo o a través de depósito de fibras colágenas. Va a ser proceso inflamatorio, sobre todo inflamación crónica. Va a haber un proceso de angiogénesis, que era el proceso de formación de vasos sobre vasos preexistentes. Va a haber un proceso que tiene que ver mediante, en este proceso de reparación, van a llegar los fibroblastos, van a proliferar y que van a sintetizar fibras colágenas que se van a depositar, ¿sí? Para el depósito de la matriz extracelular y finalmente el tejido va a sufrir un proceso de remodelación. ¿Qué quiere decir el proceso de remodelación? Va a haber un proceso de reorganización y maduración del tejido que se deposita. Entonces, ¿en qué consiste este proceso de reparación tisular? Inicialmente hay una inflamación. Para que repare correctamente el tejido, va a haber una formación de nuevos vasos, conocida la angiogénesis. La angiogénesis nos va a permitir dar nutrientes y oxígeno a este tejido que se va a formar. La angiogénesis va a permitir también el reclutamiento de distintas células, como por ejemplo los macroleucocitos, junto con la migración y proliferación de células que van a llegar los fibroblastos, ¿sí? Que van a depositar tejido conectivo. Se va a formar un tejido que se llama tejido de granulación, inicialmente. Ya lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, este tejido de granulación va a permitir reparar esto mediante el depósito mayor de fibras colágenas y finalmente este tejido se va a remodelar. Entonces, ¿qué ocurre en estos procesos como le venía diciendo? La curación va a dividirse en tres fases. Primero, inflamación, seguido por proliferación celular y tercero, maduración. Durante la proliferación celular van a proliferar células endoteliales, formar vasos. Van a proliferar células de fibroblastos, que van a sintetizar, por ejemplo, las fibras que vimos recién. Estas fibras van a depositarse y finalmente va a haber un proceso de maduración del tejido. ¿Estamos? ¿Queda claro esto? Bien, perfecto. Ten en cuenta que frente a una agresión inicial se va a lesionar un vaso. Va a haber una adherencia plaquetaria. Va a haber una adhesión, luego una agregación plaquetaria. Vamos repasando. Se va a formar un coágulo en la superficie normal de esta herida, ¿sí? Esto es un proceso fisiológico. Este proceso obviamente activa un proceso inflamatorio. Luego hay un proceso de proliferación de los tejidos, ¿sí? Esta es la primera parte de inflamación. Luego hay una fase de proliferación, ¿sí? Que se va a formar, va a haber proliferación de células endoteliales, fibroblastos, por ejemplo, y se va a formar el tejido de granulación, que lo vamos a ver más adelante, a través de la migración y proliferación de los fibroblastos, como lo dije, sumado a la reepitelización de la superficie de la herida. Y finalmente, la fase número 3 implica la maduración. Hay una maduración, que hay un recambio de la matriz extracelular de la MEC, hay un recambio de este tejido colágeno que se forma, ¿sí? Y hay una reorganización, eso que se llama maduración. Y finalmente hay una contracción de la herida. Tengan en cuenta esto en base a los días, ¿sí? Estos procesos se van lapando uno a otro. Entonces el tejido de granulación va a ser aquel tejido que va a estar constituido, un tejido de neoformación formado a partir del exodo inflamatorio, ¿sí? Que va a ser base para la migración tisular. ¿Por qué va a estar constituido? Por vasos sanguíneos nuevos, fibras colágenas, va a estar constituido por fibroblastos, algunos leucocitos que van a formar este tejido, ¿sí? Ten en cuenta que los fibroblastos y las células endoteliales proliferan todas las primeras de 24 a 72 horas en este proceso de reparación tisular, ¿sí? Este tejido que se llama tejido de granulación. El nombre de tejido de granulación tiene sobre todo un aspecto blanquecino, rosado así como más bien rojizo, granular que aparece en la superficie de la herida, que lo vamos a ver en el próximo diapositiva.
sobre todo de 24 a 72 horas. No, perfecto. Entonces, hay neovasos que se forman, ¿sí? Y va a permitir estos neovasos que tienen mayor amplitud entre las células ópticas, entonces, y estos vasos que van a formar, van a permitir la salida de líquido o proteínas. Estos neovasos van a tener ciertas fugas, obviamente, para permitir como la salida de proteínas plasmáticas y líquido del espacio extracelular. Por lo tanto, el tejido de granulación va a ser un tejido más bien con edema, con líquido a nivel de los tejidos. Este tejido de granulación que podemos ver ahí va a invadir de forma progresiva el sector donde se ha dañado la lesión. ¿Para qué? Para permitir la reparación. Ten en cuenta que esto va a servir de andamias, que va a servir de que sobre este tejido inmaduro, que es el tejido de granulación, se sinteticen más fibras colágenas, y luego se remodele y se regenera. Aproximadamente entre los 5 a 7 días, el tejido de granulación va a rellenar la zona lesionada y es cuando la neovascularización es máxima y podemos ver esto que se ve acá, sobre todo con este color más bien rojizo, eritematoso, porque es rico en vasos. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar histológicamente en estos vasos? En estos vasos, perdón, en estos tejidos de granulación, vamos a tener por un lado angiogénesis, que le dije, era la formación de vasos nuevos sobre vasos preexistentes. Va a haber un tejido de proliferación de fibroblastos. Estos fibroblastos van a sintetizar tejido colágeno. En esta histopatología va a haber células inflamatorias crónicas, sobre todo macrófagos, una matriz más bien laxa, y como le dije, va a haber edema. ¿Por qué va a haber edema? ¿Por qué va a haber edema? ¿Mm? ¿Por qué va a haber edema? ¿Por qué va a haber edema, chicos? ¿Qué pasaba con los vasos estos nuevos que se llamaban? ¿Mm? Eran permeables. Por lo tanto, permitieron salir líquido. ¿Sí? Perfecto. Colección inflamatoria. Entonces, tejido de granulación, que vamos a ver múltiples vasos que van a estar dilatados, van a haber edema a nivel intercelular, va a haber infiltrado inflamatorio crónico, va a haber cierta presencia de tejido de fibras colágenas, que podemos ver ahí, ¿sí? Entonces, la angiogénesis, como le dije anteriormente, es un proceso por el cual se forman vasos sanguíneos a través de vasos previos, ¿sí? Se van a formar nuevos vasos. Consta de distintas etapas. Si ven acá, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas. Es porque hay dos que están juntas. Que en el Robin van a aparecer 7 etapas, pero ahí acá están lo mismo, pero están juntas. Ten en cuenta que lo que va a ocurrir inicialmente va a haber un proceso de separación de las células endoteliales en estos vasos previos. Va a haber degradación de membranas basales. Estas células que se separan los pericitos van a permitir que migren las células endoteliales. Entonces va a haber una migración de las células endoteliales. ¿Guiada por quién? Por el VEGF, que es el factor de crecimiento derivado, factor de crecimiento de endotelio vascular, perdón. Que va a permitir la migración hacia el sitio de lesión, permitiendo esta formación de yemas hacia la neoformación. Estas yemas van a permitir esto en los vasos de neoformación. Se va a formar como un brote hacia el sitio de lesión celular. Además va a haber una mitosis de las células que están detrás de estas yemas, permitiendo que se vaya acompañando la proliferación celular, que vaya sirviendo de guía. Ya lo va a ver bien en otro esquema. Se va a formar una tunelización, que entendemos por tunelización que se empieza a extender por medio de la proliferación de estos vasos, ¿sí? Eh, a través de células endoteliales. Se empieza a depositar las membranas basales y finalmente hay un proceso de revascularización
entre los vasos. Entonces tenemos la formación de vasos adultos, que va a ser la angiogenia, ¿sí? O neovascularización, que va a consistir en la ramificación a través de vasos previos, ¿sí? Se puede producir a través de vasos previos preexistentes, pero también otro proceso de angiogenia de células precursoras endoteliales. Estas células precursoras endoteliales se reclutan de la médula ósea hacia los tejidos óseos donde ocurrió el daño celular, ¿sí? Entonces, ¿por qué se produce la angiogenia? Por medio de vasos preexistentes y por medio también de células endoteliales precursores que parten de la médula ósea. Miren acá, angiogenia debido a estos dos procesos, debido a vasos preexistentes como el de arriba y a través de precursores de la médula ósea, como podemos ver abajo. Lo que ocurre en la primera etapa, como les dije, era un aumento de la permeabilidad, había una ruptura, separación de los pericitos, ruptura de la membrana plasmática, lo que va a permitir migrar de estas células endoteliales, que van a formar este brote hacia el lecho. Además, hay una proliferación posterior de estas células, de las células que están antes de esto, lo que van a permitir formar la tunelización. La tunelización, como dije, era esto. Vamos a llamar que la tunelización permite esto, ¿sí? Hay un depósito posterior de la matriz de membrana plasmática y finalmente hay una recanalización y maduración de los vasos. ¿Sí? ¿Para qué es importante la angiogenia, chicos? ¿Para qué les dije que era importante? ¿Mm? La angiogenia es fundamental para los nutrientes, para el oxígeno, para aportar nutrientes, aportar oxígeno en estos tejidos. Ten en cuenta también que eh, la maduración de los vasos, que consiste en la estabilización de estos, tiene que ver con reclutar los pericitos, los vasos sumamente pequeños, y las células musculares lisas, sobre todo para formar esta capa periendotelial, y eso le va a dar estabilidad a estos vasos. Uy, no sé qué toqué. Estoy mal. Perdón, no sé qué toqué. Se ve raro, ¿no? Se ve raro la imagen. Yo veo gigante. No sé qué toqué. Entonces mi pantalla nomás que me hace ver gigante la pantalla y bueno, a ver si puedo cambiar. Puedo pasar, pero no veo la diapositiva. A ver, que toque el. Sí, puse, espera que. El zoom. A ver. Ay, no sé qué hice. Espera que antes. Gracias. Espera un poquito. Puede fallar. En un segundo. Ahí está, a ver. No. Ahora veo bien. ¿Ustedes ven bien? Puse lupa y no veía nada. Veía solamente el enlace que decía. Ahora veo bien. Y ahora veo. Bien. Ahora veo bien. Perfecto. Entonces tenemos este proceso. ¿De quién cree que se trata esto? ¿Qué está pasando acá? ¿En qué consiste esto? En el proceso de angiogenia. Fíjense, la angiogenia, el factor de crecimiento endotelio vascular va a permitir la migración de las células endoteliales, va a permitir la proliferación de las células endoteliales y va a permitir sobre todo también el aumento de la permeabilidad, va a permitir también la vasodilatación, va a haber una degradación de la membrana, va a haber una separación de las células endoteliales, de los pericitos,
va a haber una degradación de la membrana basal a través de la metalaproteinasa de matriz, que es la MMP. Y así va a empezar a formar, fíjense acá, se separan, empiezan a migrar, ¿sí? Se empieza a formar este túbulo, ¿sí? Donde van, el sitio de lesión obviamente está acá. Entonces, hacia ahí tiene que dirigirse la angiogénesis. Por lo tanto, aumenta la permeabilidad, separación de los pericitos, degradación de la membrana basal, empiezan a migrar con este, como dijimos anteriormente, que se llamaban así, fíjense acá, la formación de yemas, ¿sí? De estos brotes que se van a dirigir acá, que están a cargo de las células endoteliales, que están bien separaditas, y se van acompañadas de proliferación de las células posteriores, entonces empiezan a acompañar esta migración. Posteriormente hay una tunelización de esto, ¿sí? Van madurando las células endoteliales, y después tiene que haber un proceso de reclutamiento de las células periendoteliales. Y los vasos de menor calibre van a ser los pericitos, y los vasos de mayor calibre las células musculares lisas. ¿Para qué? Para formar un vaso estable. ¿Queda claro esto? Lo vuelvo a repetir, díganme. ¿Queda claro? Ok, perfecto. Ten en cuenta que entonces tenemos, primer proceso, hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Hay eso de angiogénesis, y lo que sigue después es un proceso de depósito de tejido conectivo. El depósito de tejido conectivo va a haber una proliferación de, una migración de fibroblastos, va a haber una proliferación de fibroblastos, y va a haber una síntesis de estos fibroblastos, que van a sintetizar colágeno, van a sintetizar distintas eh, fibras fundamentales para constituir el tejido conectivo, ¿sí? Ten en cuenta que va a haber una llegada de neutrófilos por el proceso inflamatorio y que van a ser sustituidos a los 48 horas aproximadamente por los macrófagos. Ten en cuenta que los macrófagos van a liberar distintos factores, sobre todo el factor de crecimiento performante beta, que es un agente sobre todo fibrogénico que la he dicho anteriormente. Recuerden que la migración de fibroblastos va a estar originada por distintas quimioquinas, como el factor de necrosis tumoral, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, también el factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento fibroelástico, ¿sí? La proliferación de estos fibroblastos tiene que ver con estas células también, y distintas citoquinas como la interleuquina 1 y la interleuquina y el factor de necrosis tumoral. Entonces, migran las células, proliferan las células, ¿sí? Eh, Va a haber un proceso de síntesis de tejido colágeno que van a constituir este proceso de fibrosis. Entonces, hay un proceso de edema favorecido por el factor de crecimiento endotelio vascular. Va a haber un proceso de angiogénesis, va a haber un proceso de migración, como dije, proceso de migración, proliferación de los fibroblastos, que van a sintetizar esta matriz. Y así van a empezar a constituir un tejido de granulación, ¿no? Esto es fundamental. El factor de crecimiento derivado, el factor de crecimiento transformante beta, el agente fibrogénico más importante, y van a producir la mayor parte de las células, ¿sí? Van a permitir, por ejemplo, el depósito de fibras colágenas, fibras negras, y a la vez van a inhibir la metaloproteinasa de matriz, ¿sí? Recuerden que para la síntesis de tejido conectivo es importante dos cosas. Por un lado, estimular la síntesis y a la vez disminuir la degradación. Tiene que haber un equilibrio. ¿Quién degrada esto? Sobre todo la metaloproteinasa de matriz. Ahora, durante la formación de cicatriz, tengan en cuenta que el infiltrado leucocitario, sumado al edema, sumado al aumento de la vascularización propia, van a desaparecer sobre todo en la segunda semana.
Este tejido de granulación, si desaparece la vascularización o si disminuye, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo creen que se va a ver? ¿Mm? ¿Cómo se va a ver? El principio era sumamente rojo, porque es muy vasculado. Ahora se va a ver más claro, se va a ver más pálido, ¿sí? Perfecto, pero se va a ver más pálido, se va a ver más claro. Entonces, empieza el blanqueamiento de esto, como les decía, que se debe sobre todo a un aumento del tejido colágeno dentro de la zona de la herida y sobre todo a la regresión de los canales vasculares. Y finalmente, este esqueleto que se forma dentro del tejido de granulación original queda convertido en un tejido cicatrizal que se ve pálido. Por eso los cambios en los tejidos que podemos ver en nuestras heridas, que podemos ver a simple vista cuando nos lastimamos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Va quedando claro? ¿Van entendiendo eso? Bien. Finalmente, una vez que se forma la cicatriz, esta que es una cicatriz más bien vascular, constituida por fibroblastos, fibras colágeno más bien densas, ¿sí? Viene el proceso de remodelado de este tejido. En el remodelado, como le dije, hay un equilibrio entre la síntesis y degradación que va a permitir el remodelado, va a permitir la reorganización del tejido, va a permitir madurar el tejido. Este remodelado del tejido de soporte del tejido conectivo, ¿sí? Que es clave durante el proceso de reparación tisular. Hay un equilibrio entre, como le decía acá, empieza a degradarse y componerse esto, que va a ser a través del elemento de las proteínas de matriz, que van a ser producidas sobre todo en los fibroblastos, macrófagos, también los neutrófilos. Estos van a cumplir distintos roles. Hay distintos tipos de métodos de proteínas de matriz, hay como 13, que van a degradar distintos tipos de colágeno, y entonces a su vez va a haber un proceso de degradación y de resíntesis, va a haber un cambio de colágeno tipo 3 a un colágeno tipo 1, ¿sí? Y esto va a permitir que el tejido madure, otorgando cierta rigidez al tejido, ciertas características, volver a su estructura morfológica, no aparente, o sea, reconstituir su estructura morfológica que perdieron previamente. Entonces, chicos, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver distintos esquemas que vamos a ir reconstruyendo esto. Para el proceso de reparación, sobre todo de estas heridas, hay un proceso inflamatorio, seguido un proceso de angiogenia, hay un proceso de depósito de tejido conectivo, hay un proceso de remodelado del tejido conectivo, ¿sí? Tengan en cuenta que esto se va dando en simultáneo, o sea, esto es una cascada de acontecimientos que parten del daño tisular. Por eso esto es como la etapa final de la inflamación. Final, siempre y cuando se repare el tejido. Porque si el tejido, una inflamación crónica, se va a reparar mediante constante depósito de tejido conectivo, como vimos, que se va a formar más bien un proceso de fibrosis. Ahora bien, hay un aumento de la permeabilidad, hay un proceso inflamatorio, hay un edema, salir el líquido del tejido, hay un edema tisular, hay una llegada de macrófago al sitio de la lesión, eh, va a haber una migración y proliferación de fibroblastos, junto con vasos, junto con leucocitos va a formar un tejido. ¿Cómo se llama ese tejido? Tejido de... ¿Mm? Tejido de granulación. ¿Sí? Eso que es, tejido de granulación, que va a ir reconstituyendo el sitio de la herida a medida que también se va revitalizando. Esto también lo van a ver en la clase que viene con reparación primaria y secundaria. Esto es para cerrar y empezar a unir con la próxima clase. Entonces vamos a tener el tejido de granulación, que inicialmente va a ser sumamente vascular, porque va a haber un predominio de los vasos, y va a haber poco tejido de colágeno, pero va a haber ya un tejido de granulación vascular, que se va a ver en rojo, eritematoso.
Entonces tenemos fibras colágenas, el tejido de granulación, leucocitos, los vasos, fibroblastos, que son estas células alargadas, fusadas. Ten en cuenta que los macrófagos van a fagocitar mientras las tejidos de célula dañada, el tejido dañado. Fíjense acá, hay un avance de la lesión, que hay un tejido de granulación más bien fibrovascular, que empieza ya a ser un poco más rosado debido al depósito de fibras colágenas, ¿sí? Hay leucocitos, es un tejido que ya empieza a reordenarse, empieza a haber menos fibras colágenas. Y ya empieza a tener acá, fíjense, una matriz colágena, formada sobre todo por el depósito de estos tejidos, ¿sí? Entonces tenemos el depósito de la MEC. En la diapositiva anterior veíamos la migración y la proliferación de fibroblastos. En esta vamos a ver el depósito de tejido conectivo, el depósito de la matriz intracelular. Y posteriormente, ¿qué viene? ¿Qué viene finalmente luego del depósito? ¿Qué venía después de eso? ¿Mm? Después del depósito de tejido conectivo, ¿qué había? ¿Qué ocurría en este tejido? Un proceso perfecto, Catalina, un proceso de remodelación. Muy bien. Entonces, perfecto. Entonces, la primera corresponde a que llegaban los macrófagos, que migraban lesiones, había un proceso inflamatorio. Luego, una formación de vasos, que habíamos visto, empezaba a constituirse el tejido de granulación vascular. Siguiente tejido de granulación fibrovascular, debido a que había una migración, proliferación de fibroblastos. Empezaba la síntesis de esta matriz. Finalmente, como vemos en esta, se constituye el depósito más denso de esta matriz y que finalmente vino un remodelado. Bien, estamos bien. Acá lo que podemos observar, primero rojito, muchos vasos con muchos eritrocitos, ¿sí? Podemos ver múltiples células inflamatorias, podemos ver que un tejido que se encuentra edematoso, que se ven separadas las células. En la próxima, que todavía no avanza esta, a medida que avancen los días, fíjense cómo cambia. Llama la atención ya el depósito con la presencia de fibroblastos, con el depósito de colágeno, hay un tejido conectivo que empieza a ser un poco más denso, sí, habiendo un poco de edema, pero menos, hay un poco menos de células inflamatorias, ya se observan menos los vasos. Y finalmente, ¿qué vemos acá? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué le llama la atención? ¿Depósito de qué? Sobre todo. ¿Mm? ¿Depósito de qué? De colágeno. Entonces llevamos una estructura constituida por fibroblastos amplios que han sintetizado gran cantidad de colágeno. Entonces ya estamos hablando de un tejido fibroso. ¿Sí? Y después posteriormente viene el proceso de remodelación de los tejidos. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda en cuanto a esto? ¿Alguna duda con lo que venimos viendo? Perfecto. Chicos, la semana que viene no hay laboratorio. La semana que viene tiene el control teórico, que va a ser el miércoles a la tarde. Tiene que ver con todas las clases de inflamación y le va a ayudar mucho para que estudien, para el control, obvio, pero sobre todo para desarrollar las actividades de caso clínico de inflamación, como les dije. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Perfecto. Entonces, estimados, nos vemos la próxima semana. Estudien para el control de la próxima semana. Algunos ya tuvieron control hoy en la mañana, otros van a tener conmigo en un rato y otros van a tener con sus pacientes. Recuerden que en los laboratorios se va a controlar siempre. Va a haber siempre un pequeño control durante los laboratorios. Y además, esos evaluaciones teóricas se lo vamos a ir anunciando con tiempo.
¿Sí? ¿Vamos? Chicos, estén muy bien, cuídense y nos vemos. Chau, chau.